La compañía de semiconductores Nvidia, la que para muchos es la empresa más importante del mundo, acaba de presentar resultados, mostrando un crecimiento interanual de los ingresos de más del 120%. Por cuarto trimestre consecutivo ha mostrado un crecimiento interanual a triple dígito, unos resultados sorprendentes. Veamos en detalle. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 28 de agosto de 2024 y en este momento son las 23:01 hora en España, 17:01 horario en Nueva York. El día de hoy el vídeo sale mucho más tarde porque vamos a reaccionar a los números espectaculares presentados por Nvidia. Ha sido su séptimo trimestre consecutivo logrando ese triple play, es decir, superar ganancias, superar beneficios y aumentar las previsiones del trimestre siguiente. Ha sido su cuarto trimestre consecutivo logrando un crecimiento interanual de los ingresos de triple dígito, una auténtica locura. Se espera ya que para el próximo trimestre no lo logre. Vamos a ver porque eso puede que sea un punto importante. En estos momentos Nvidia está ligeramente abajo, ha llegado a caer más de un 6%, incluso creo que un 8%. En este momento está un 2-3% abajo y vamos a ver qué es un poco lo que puede haberla tumbado, qué es lo que tenemos que estar pendiente, que comenten en la conference call y sobre todo un poco la situación del mercado de opciones, cuáles son los niveles más relevantes. Bueno, muchos analistas aseguraban que los resultados del día de hoy eran los resultados tecnológicos más importantes en años. Lo cierto es que no van mal desencaminados, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ocurra o la reacción que ocurra a los resultados conocidos el día de hoy en Nvidia tienen reacción durante 2 semanas en el mercado. Fíjense este comentario de análisis de Bank of America que dice: la reacción de Nvidia a sus resultados está altamente correlacionada con el rendimiento del mercado en general durante las siguientes 2 semanas. Por tanto, oye, ese apodo de la empresa más importante del mundo parece que tiene gran sentido. En las 6 últimas presentaciones de resultados, como ya he comentado, Nvidia había informado triple play, es decir, superar ganancias, superar ingresos y superar también o provocar, o sea, aumentar las previsiones del trimestre siguiente. Por tanto, no hay que decir que las expectativas para los resultados que acabamos de conocer eran bastante elevadas. Veamos ya lo que ha presentado. Ha presentado un beneficio por acción, un EPS de $0,68, superando las expectativas de 0,64. Esto significa un aumento interanual de un 152%. Los ingresos de Nvidia han alcanzado la cifra récord de 30.000 millones de dólares en el segundo trimestre, un 122% más que el año anterior. La estimación del consenso era de 28.700 millones. El crecimiento de ingresos de Nvidia en el segundo trimestre en los últimos 10 años es espectacular. Fíjense, en 2014 unos ingresos de 1.100 millones de dólares y ahora unos ingresos de 30.040 millones de dólares. Una auténtica locura, pero fíjense sobre todo la evolución desde el año 2020, año de pandemia, unos ingresos de 3.870 millones. Fíjense como en 2022 eran unos ingresos de 6.510 millones y ahora mismo, en solo 2 años, ha pasado de 6.500 millones de dólares a 30.040 millones de dólares, una auténtica locura. Este crecimiento representa casi un 40% de tasa compuesta anual de crecimiento, lo que se viene llamando CAGR por sus siglas en inglés. Fíjense lo que ha presentado por segmentos y la evolución desde el tercer trimestre del año 2023, del año fiscal. Si ven en los reportes segundo trimestre fiscal de 2025 es porque, oye, aunque estamos todavía en 2024, se trata del segundo trimestre fiscal de 2025. Fíjense, Data Center, 26.272 mil dólares. Gaming, 2.880. Es que básicamente podríamos decir que casi la totalidad de los ingresos es la parte de Data Center, que es la relacionada con
la inteligencia artificial. Fíjense, los ingresos en el segmento de centro de datos, Data Center, para el segundo trimestre fueron de 26,3 mil millones de dólares, superando la estimación de 25,08 mil millones. Aumentaron un 154% interanual y un 16% secuencialmente. Fíjense la gráfica, porque es que da absoluto vértigo prácticamente verla. Evidentemente, al final, el gran artífice de ese crecimiento o de ese retorno ofrecido por las acciones de Nvidia, sin ninguna duda, es este crecimiento brutal de los ingresos. El margen bruto ajustado para el segundo trimestre fue de 75,7%, superando la estimación de 75,5%. Los márgenes brutos de Nvidia en los últimos trimestres, fíjense que han pasado del 71,2% en el segundo trimestre fiscal de 2024 al 78,9% que fue el récord registrado el trimestre anterior, y ahora mismo 75,7%. Fíjense lo que nos dicen, se espera que los márgenes brutos y GAAP y no GAAP sean del 74,4% y del 75% respectivamente, más o menos 50 puntos básicos. Para todo el año se espera que los márgenes brutos se sitúen en torno al 70%. Por tanto, podríamos esperar que los márgenes cayeran un poquito. Los ingresos netos de Nvidia alcanzaron otro récord con 16.600 millones de dólares en el segundo trimestre. Esto supone un incremento del 168% con respecto a los ingresos netos del año pasado, que fueron de 6.200 millones de dólares. El margen de beneficio neto de Nvidia descendió ligeramente hasta el 55% del segundo trimestre frente al récord del 57% registrado en el primero. Se trata del primer descenso de su margen de beneficios desde el segundo trimestre de 2022. Flujo de caja libre aumentó un 125% de 6,05 mil millones a 13,48 mil millones. Nvidia prevé para el tercer trimestre fiscal de 2025 unos ingresos de 32,5 mil millones con un margen de más menos 2% estimado o superando las estimaciones de 31,9 mil millones. Esto supondría un aumento interanual del 79%. Significaría que por primera vez después de 4 trimestres consecutivos mostrando un crecimiento a triple dígito, no lo va a lograr. Pero eso sí, se espera un aumento interanual superior a lo esperado, ya que lo esperado era 75%. Y fíjense lo que nos dicen, si bien fue una buena previsión, no fue excelente. Estuvo por debajo del rumor de JP Morgan de 32,95 mil millones y ciertamente por debajo la predicción más optimista del lado de venta de 37,9 mil millones. Es decir, oye, han sido un aumento de previsiones bueno, superando las previsiones, eso ya de por sí es bueno, pero sí que es cierto que esta parte no ha sido tan excelente como, pues viene siendo habitual en Nvidia. Recordemos que este trimestre Nvidia estuvo marcado por los chips de nueva generación llamados Blackwell. La empresa no llegó a desmentir en ningún momento los informes de que existen problemas de producción, que sobre todo fueron sacados por el medio The Information. Pese a que los informes de los analistas han descartado cualquier problema como irrelevante, dado el nivel general de demanda de los productos existentes, la gerencia sí que es cierto que enfrentará preguntas sobre este tema de los nuevos chips en la conference call, y creo que eso va a ser el punto más importante. Aún así, han intentado en el comunicado dejar claro que no hay ningún problema. Fíjense, han dicho que se están enviando muestras a nuestros socios y clientes y dice que espera enviar varios miles de millones de dólares de ingresos de Blackwell en el cuarto trimestre, que espera recibir varios miles de millones de ingresos, incluso cuando admite en su comunicado que necesitan mejorar la producción de Blackwell. Fíjense lo que ha comentado: enviamos nuestras propuestas de arquitectura Blackwell a nuestros clientes en el segundo trimestre, realizamos un cambio en la máscara GPU de Blackwell para mejorar el rendimiento de la producción. Es decir, no había negado esos rumores de que tenían problemas de producción porque realmente los tenían y lo acaban de confirmar aquí. La producción en masa de Blackwell está programada para comenzar el cuarto trimestre y continuará durante el año fiscal de 2026. En el cuarto trimestre de este mismo año 2025 esperamos generar varios miles de millones de dólares en ingresos por Blackwell. La demanda de Hopper, que es la línea de chips actual, es fuerte y se espera que los envíos aumenten en la segunda mitad del año fiscal de 2025. Básicamente hay dos puntos sobre todo que pueden haber hecho
que la compañía, bueno, o que la primera reacción de la acción sea a la baja. Sí que es cierto que no justifica ni mucho menos una caída de un 6-8%, pero bueno, sí que es cierto que esas previsiones, aunque se han superado, no han sido excelentes, algo que en Nvidia, pues, oye, viene siendo excelente, aún así son muy buenos, y sobre todo esta parte de que admiten un poco que había ciertos errores en la producción de Blackwell. Evidentemente son cosillas para tener que justificar la caída, pero en general los resultados han sido espectaculares. Y no solo eso, que me falta comentar una cosa. La compañía aprobó una recompra adicional de acciones por 50.000 millones, mostrando que devolver capital a los accionistas se ha convertido claramente en una prioridad de la compañía. Ya saben que gusta mucho a los inversores estas recompras y quizás lo hacen un poco para tapar esos errores de producción de Blackwell. Evidentemente, y visto lo visto, sí que es cierto que oye, no tiene mucho sentido la caída de Nvidia a resultados. Sí que es cierto que se puede justificar con, oye, han ofrecido ya un buen retorno, se puede justificar con, oye, ya para a partir de ahora ya no se va a mostrar un crecimiento a triple dígito, el crecimiento de los ingresos se va a ralentizar, quizás entramos en una nueva etapa de las acciones de la compañía o del retorno que puedan ofrecer las acciones de la compañía. Ok, vale, pero bueno, en general son unos resultados impresionantes. Vamos a ver esa reacción del mercado. Fíjense, a pesar de los sólidos resultados, la acción ha llegado a caer bruscamente. Fíjense que ha llegado a caer en 5 minutos un 9,27%, evidentemente, como marcaba un poco ese movimiento implícito que esperaban las opciones, ¿no? Un movimiento del 9% arriba, 9% abajo. Básicamente, fíjense que en esta vela que ven aquí, se ha movido la capitalización bursátil de Coca-Cola, Netflix, Bank of America, es decir, es una compañía de la que estamos hablando absolutamente brutal, importantísima para el devenir del mercado en general. Esto podría deberse a varios factores, como ya he comentado, expectativas más altas del mercado, preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento, posibles reacciones a la guía o comentarios de la futura producción de Blackwell. Recuerde, el mercado de opciones considera que los resultados pueden generar una volatilidad implícita de menos 1% en el S&P 500, que justo es lo que se estaba moviendo el principal índice americano en el aftermarket. El mercado de opciones implica un movimiento aproximadamente de 9% en las acciones de Nvidia. Con respecto al posicionamiento, recordemos que pese a ser elevado, la mayoría de operadores lo situaban entre el 8 y el 8,5 sobre 10. Es decir, hay margen para un posicionamiento o hay margen para comprar estos sorprendentes resultados. Y sí que es cierto que, oye, evidentemente hay más riesgo de liquidaciones, como hemos visto, una caída de un 9%, que de sorpresas positivas al alza, pero bueno, sí que es cierto que está mucho más equilibrado que en otras ocasiones, en otros resultados de Nvidia, donde el posicionamiento era casi de 10 sobre 10. ¿Cuáles son los límites clave a tener en cuenta para Nvidia? Bueno, pues los niveles más importantes son el precio $100 por abajo y 150 por arriba. Por encima de estos niveles se puede considerar o sobrevendido o sobrecomprado. En caso de que los resultados fueran decepcionantes, nos decía Spotgamma, el área de 100-110 podría ser relevante, ya que los dealers parecen estar en una posición de gamma negativa en esa zona, con poca cantidad por debajo de 100. Al alza hay algo de gamma positiva hasta 140, que podría ser el tope de una reacción inicial, con 150 como objetivo para el viernes. Vamos a ver qué ocurre tras la conference call, pero en este momento los niveles clave son 110, que justamente es más o menos hasta donde ha caído. Fíjense que ha llegado a caer hasta el nivel 114, 115 y 140 por arriba. En este momento, fíjense que las acciones de Nvidia están cayendo justo en aftermarket, creo que alrededor de un 5 o 6%. Fíjense, 5,55%. ¿Qué podríamos esperar a futuro de la acción de Nvidia? Yo creo que la clave va a estar en la conference call. Es decir, los resultados han sido muy buenos. Creo que lo que puede haber generado un poco de incertidumbre no es tanto esa ralentización del crecimiento de los ingresos, porque creo que eso es algo obvio, eso es algo que los inversores ya saben, pero sí que es cierto que esos comentarios o admitir que sí que había ciertos problemas de producción en Blackwell, sí que es cierto que puede ser lo que haya generado, oye, un poco ese miedo. Al final ya veníamos también, o el día de hoy ha sido negativo para Nvidia, las acciones han llegado a caer un 2%, llegaron a caer más de un 4%, y bueno, pues puede que eso haya sido un poco lo que haya generado esta reacción
a la baja. En caso de que en la conference call logren calmar un poco los ánimos sobre esto y viendo que los resultados han sido muy sorprendentes, viendo también que se han aumentado las previsiones para el próximo trimestre, yo creo que incluso podríamos volver o al menos neutral o al menos al alza para mañana. Van a tener un poco los directivos y los comentarios que hagan van a tener un poco la batuta de lo que pueda ocurrir para mañana. Pero los resultados a priori son muy positivos y esos comentarios o aceptar esos errores de producción es lo único que podemos achacar para la caída. Y los niveles clave, bueno, pues ya los he comentado, evidentemente gracias a, ya saben, JJ Montoya, recomiendo que lo sigan en Twitter, que publica este tipo de imágenes con los niveles más importantes a tener en cuenta. Dicho esto, vamos a hacer un comentario sobre el cierre de sesión, porque ha sido un día movidito. La sesión europea fue positiva, fíjense, el Eurostoxx 600 marcó un nuevo máximo desde el 15 de julio, subiendo un 0,33. El futuro del Eurostoxx 50 logró cerrar en positivo, pese a que Wall Street se vino abajo. El DAX alemán subió un 0,54, CAC francés 0,16, IBEX 0,05, Reino Unido ligeramente abajo, Italia 0,38, Suiza 0,17 y Países Bajos 0,16. Estamos viendo durante las últimas sesiones un retorno positivo por parte de los índices europeos, ni mucho menos brillante, pero sí que es cierto que positivo, lo cual, oye, es de agradecer, sobre todo después de esos datos económicos un poco más bien neutrales, ¿no? Incluso apuntando a desaceleración más grave aún de la que se encuentra, que para mí la economía de la eurozona se encuentra más bien en un estancamiento, pero sí que es cierto que hemos visto una recuperación bastante fuerte en numerosos índices después de la liquidación de inicios de agosto, o al menos hasta los niveles previos. Fíjense, por ejemplo, el CAC 40 francés, que ha vuelto un poco a los niveles esos previos de rango lateral de las elecciones europeas. No recupera niveles máximos, pero oye, la liquidación de agosto sí que es cierto que ha sido recuperada en su totalidad. Si nos vamos a Asia, el Nikkei japonés sin grandes cambios, se mantiene más bien en rango lateral. Nifty indio tampoco grandes cambios, eso sí, marcando un nuevo máximo. Y el Hansen, el principal índice de Hong Kong, el principal índice tecnológico también de los valores chinos, fíjense que cae un 1%, pierde todo lo ganado prácticamente durante la semana y vuelve un poco a esa incertidumbre, ¿no? Estamos un poco a expensas de que, oye, la demanda interna china se recupere, los estímulos traten de llegar de una forma más rápida a los demandantes o a los consumidores, que es un poco donde se está viendo la gran debilidad junto con el sector inmobiliario. Dicho esto, si nos vamos a Wall Street, fíjense que ha cerrado el Dow Jones abajo, ha podido cerrar mucho más abajo, ha llegado a caer el Dow Jones más de un 0,5%, finalmente ha cerrado con un 0,39% abajo. El S&P 500, fíjense que ha caído un 0,6%, ha llegado a caer más de un 1%. El equiponderado, fíjense que solo ha caído un 0,28%. El equiponderado sigue sosteniendo el índice y durante la última semana y media ha mostrado un retorno mucho más fuerte que el S&P 500, mostrando que la debilidad realmente ahora mismo está en los 7 magníficos. Fíjense el Nasdaq, que cae un 1,18%, considerablemente más que el Russell 2000, que solo cae un 0,65%. Por sectores, vemos como la gran venta del día de hoy se ha producido tanto en consumo cíclico como especialmente en tecnología y en lo que decía, estos 7 magníficos. Evidentemente, Nvidia ha sido un poco la líder de las caídas, llegando a caer más de un 4% durante la sesión, un poco por esta incertidumbre de qué podía pasar con los resultados, pero vemos como en general los 7 magníficos han sido vendidos y han caído un 1,23%, su principal ETF, fíjense como todos, Apple negativo, Microsoft negativo, Amazon también negativo, Google también cayendo un 1,13% y Tesla un 1,65%. Aquí es donde estamos viendo la gran debilidad en estos grandes valores tecnológicos que no recuperan. En las últimas semanas se han quedado un poco retrasados con el resto. Evidentemente, estos resultados de Nvidia pueden ser el gran impulsor también para este segmento de compañías. Y quería hacer un comentario sobre Berkshire Hathaway, que en el día de hoy ha marcado evidentemente nuevos máximos históricos, $464 por acción. Y fíjense, creo que no lo ven en vídeo, pero el día de hoy ha alcanzado $1 trillón
de dólar americano, es decir, ha alcanzado la capitalización bursátil de $1 billón, siendo así la primera compañía no tecnológica en lograrlo, y lo más relevante, con un 25% del total de su capitalización bursátil en efectivo, es decir, ese efectivo que no está evidentemente rindiendo al 0%, está rindiendo a más del 5% debido a que los tipos de interés de la Reserva Federal aún no han bajado y evidentemente con mucho mérito lograr este gran hito para Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Si volvemos un poco al tablero, vemos cómo los rendimientos en el día de hoy han ido ligeramente al alza. Sí que es cierto que no hay mucho que reseñar, pero un punto importante es el aumento de la volatilidad. Esto es algo que estábamos mencionando. El VIX supera el nivel de 17, el VVIX, que son las opciones sobre el VIX, fíjense que marcan de nuevo por encima del nivel de 100. Es un poco el nivel de alta volatilidad. La volatilidad se mantiene elevada, evidentemente ante el evento de Nvidia del día de hoy era normal que aumentará, pero sí que es cierto que se mantenga por encima de 100, oye, es algo que cualquier evento puede generar mucho movimiento en el mercado, como estamos viendo. El West Texas, tras los datos de inventario, ha corregido en este momento $75,1. El oro ligeramente abajo, cae un 0,8%, y el Bitcoin como principal exponente del riesgo, fíjense que en el día de ayer caía un 5,47%, perdiendo de nuevo el nivel 60.000. En el día de hoy más bien rango lateral, parece que ayer descontó un poco el movimiento que iba a hacer la renta variable. En el día de hoy está más bien plano. Un último comentario, los rendimientos, bueno, pues ya hemos visto como el rendimiento a 10 años ligeramente arriba, un poco el tramo largo un poco más arriba que el tramo corto, que se ha vendido ligeramente, tampoco grandes cambios el día de hoy. Y el dólar recupera terreno, subiendo un 0,5%, está en un nivel importante el índice dólar, fíjense en el nivel 100, recupera cierto terreno, evidentemente ha perdido mucho, no me extrañaría para nada un ligero rebote en las próximas sesiones. Por último, ya vamos a ver cómo cierra Nvidia antes de despedir el vídeo. En este momento, fíjense que se mantiene cayendo, vamos a ponerlo más de cerca. En este momento está cayendo aproximadamente un 5 o 6%. Como digo, importante lo que ocurra en la conference call, sobre todo esos comentarios sobre los chips de nueva generación. Creo que eso va a ser lo más relevante. Si calman un poco los ánimos con estos buenos resultados, creo que incluso podríamos irnos a neutral o positivo para mañana. Así que es un poco contraria, viendo que el valor está cayendo ahora un 6%, pero no me extrañaría y no sería la primera vez que Nvidia lo hace. Evidentemente, el movimiento que tenga mañana Nvidia va a ser relevante para el principal índice. El S&P 500 se va a mover en función de lo que haga la compañía y posiblemente durante las próximas semanas también. Ya lo iremos viendo, pero es algo que será muy relevante. Por último, para mañana conoceremos datos, la segunda lectura de Producto Interior Bruto estadounidense, lo comentaremos evidentemente por aquí. También conoceremos datos de paro semanal que vienen siendo muy relevantes, incluso estaban cayendo, volviendo un poco a terreno más normal en las últimas semanas después de ese salto de julio. Será evidentemente muy importante y sobre todo hablaremos mañana de la reacción ya buena del mercado de los resultados de Nvidia y quizás algún comentario más sobre la conference call. Así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.